Ya. Buen día, ingeniero, buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, los constructores. De hoy vamos a hablarle del tema de la cinemática del punto material. Cuando estamos hablando del movimiento de un cuerpo que no tiene dimensiones, o sea, sus dimensiones no las tenemos, que está representado por un punto al cual determinamos su posición respecto al tiempo, su posición en el espacio con respecto al tiempo. En el estudio de la cinemática en la física, se trata de la posición de un cuerpo en el espacio. Tipos de movimientos. Existen distintos tipos de movimientos, entre los cuales podemos encontrar el movimiento rectilíneo. Es lineal sobre un eje y que su velocidad y aceleración son paralelas. Encontrarse dos tipos de movimientos rectilíneos. Existe el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente. Describe el primero, el movimiento rectilíneo uniforme, describe un cuerpo que posee la velocidad constante. Su aceleración existe, es nula. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado describe un cuerpo acelerante. Movimiento circular uniforme. Cuerpo que se mueve en su mismo eje de giro, que forma un radio y tiene una velocidad. El movimiento armónico simple, que es el que describe periódicamente cómo se puede mover una onda electromagnética. Movimiento parabólico. Describe el cuerpo que traza una parábola y que es la resultante del movimiento rectilíneo uniforme horizontal y provoca su trayectoria, se mueve formando una parábola. Trayectoria. Se llama trayectoria al valor lineal curvilíneo del desplazamiento de un cuerpo, que es el conjunto de dos puntos que tienen un inicio y un final, donde un observador determina sus puntos por donde pasa. Un vector es una expresión matemática que nos indica la magnitud, dirección y sentido. Un vector es lo que conduce, se demuestra la dirección por la cual pasa un cuerpo. Está compuesto tiene una dirección, tiene un módulo y tiene un sentido. Posición. Se denomina posición en el espacio que ocupa. Se describe mediante el vector que une el origen a un sistema de referencia en el punto, que se denomina como vector por radio. Siguiente. Velocidad. La velocidad vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Dentro de la velocidad tenemos la velocidad media. Esta velocidad media es la velocidad que se define como el cambio de posición durante el intervalo de tiempo considerado, es decir, que la velocidad es el tiempo recorrido es la velocidad recorrida sobre el tiempo recorrido. Como vemos ahí en la fórmula. Luego, la velocidad media es una magnitud vectorial. Ahora tenemos la velocidad instantánea. La velocidad es un vector tangente a la trayectoria. Corresponde a la derivada del vector posición respecto al tiempo. Pero
el tiempo tiende a cero, hablamos que la velocidad tiene el móvil en un instante o velocidad instantánea. El móvil velocidad se denomina rapidez. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad del tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es metros sobre segundo cuadrado. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad del tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es metros sobre segundo cuadrado. La aceleración media, como nos indica la fórmula, es el cambio de la velocidad de un cuerpo dividido entre el intervalo del tiempo en el cual ocurre este cambio. La aceleración instantánea, al igual que la anterior que nos indica en la fórmula, se define como el límite de la aceleración media cuando el intervalo del tiempo considerado de este tiende a cero. Coordenadas. Las coordenadas rectangulares plano son ortogonales usadas en un espacio euclídeo. ¿Para qué? Para la representación gráfica de una función. Entonces, el plano cartesiano a cualquier punto cualquiera. Como se puede ver en este plano cartesiano en la imagen, vemos cómo se le da una ubicación. El 2 en las ordenadas y el 3 en las axisas. Así, cualquier punto se le puede dar una ubicación. Esas son las coordenadas. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver los dos tipos de movimientos más importantes. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, sería una trayectoria de una línea recta. Eso quiere decir, por ejemplo, las puertas de un ascensor que se abren a una velocidad constante y siempre en una línea. Como el automóvil dice que es una velocidad constante, entonces dice que en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales. Ese sería el movimiento rectilíneo uniforme. Siguiente. Ya, el movimiento rectilíneo uniforme variado es aquel que dice es una línea recta. La diferencia con el otro es que aquí la aceleración es constante. Entonces dice que la aceleración es la constante y que nunca va a cambiar. Al aumentar, la aceleración define la variación de la velocidad. En tiempos iguales no va a recorrer la misma distancia. Coordenadas curvilíneas. Definimos como coordenadas curvilíneas a aquella trayectoria proyectada de manera no uniforme, de manera que críticos, tangentes, círculos y logarítmica en sus análisis al ojo observador. Curvilíneas están las coordenadas ortogonales, están también las coordenadas polares, cilíndricas o esféricas. Las coordenadas ortogonales. Utilizamos el formato ortogonal casi en un estudio analítico, pues es más fácil trabajar con vectores y curvas tangentes. Por ejemplo, para el estudio del efecto del Coriolis o el de objetos bajo una fuerza gravitacional. Entre ellas las coordenadas polares, el estudio por lo general tienen tendencia a formar cilindros, círculos, eclipses, esferas, geoides, siempre en estos movimientos. Cuando pasa nuestro planeta alrededor del Sol, o nuestro movimiento de rotación, según donde estemos, ¿no? Y siempre vamos a formar una trayectoria. Y bueno, se define también el masa y fuerza de una partícula. Han despertado muchas hipótesis en el transcurso de la historia humana. La fórmula de Fresnel nos ayuda a describir las propiedades cinemáticas de una partícula que se mueve a lo largo de una curva continua y diferenciable en el espacio euclidiano, o las propiedades geométricas de la curva en sí,
Independientemente de cualquier movimiento en particular, nos damos cuenta de que dado un punto cualquiera una curva en el espacio, puedo determinar tres vectores, que es el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Estos tres vectores pueden interpretarse como un sistema de referencia móvil, el que me permite reconocer cualquier tipo de curva sin necesidad de utilizar un eje cartesiano. Los vectores de unidad, tangente, normal y binormal, a menudo son llamados vector t, vector n y vector b, y se definen de la siguiente manera. El vector t es el vector unitario tangente a la curva apuntando en la dirección del movimiento. El vector n es el vector unitario normal. La derivada de t con respecto al parámetro de longitud de arco de la curva dividido por su longitud. B es el vector unitario binormal, el producto cruzado entre el vector t y el vector n. Gracias.